de manera inicial, como recurrentemente lo hacemos, les presento un afectuoso saludo. Me da mucho gusto saludarles y contactarlos, aunque sea por esta vía, bajo la reserva y la petición a Dios que una vez nos libre de esta pesadilla, tengamos la oportunidad de contactar personalmente y a mí me quepa el honor de saludarlos. Eh, Fíjense que yo digo que probablemente el día de hoy, remitamos el cuestionario, porque los contenidos que vamos a evaluar parten de el domicilio hasta, en este momento, Nieves, en este momento, parten del domicilio hasta lo que veamos el día de hoy. Espero que lo podamos concluir, no encuentro yo ninguna inconveniencia para hacerlo. Entonces, en razón de eso, el examen será el día 21. A ver, Nieves, ¿qué nos quiere decir? Disculpe, Lick, no me di cuenta. ¿Perdón? Disculpe, Lick, es que se me levantó la manita No, no tenga pena. Bueno, entonces les reitero mi saludo y mi petición al Supremo Hacedor para que nos permita resolver todos los problemas, pero principalmente este de la pandemia, y les decía que tengamos ocasión de contactar personalmente. Y les señalaba que en efecto esa fue una pregunta de Víctor muy a propósito, la íbamos a abordar de todas formas, y lo puntualizo, que el segundo examen parcial será el día 21 de abril. Fíjense que parece una fecha remota, pero lo que ocurre es que hay varios sucesos entre el día de hoy y dicha fecha, porque pues viene la Semana Santa y viene la huelga, ¿verdad? Yo no sé exactamente si nosotros vamos a tener clases la semana venidera, pero sí la tendremos el jueves. De todas maneras, los contenidos que se van a evaluar son hasta lo que veamos el día de hoy a partir del domicilio. Y les voy a trasladar su cuestionario como lo hicimos en la oportunidad anterior. Ustedes lo resuelven y del mismo yo tomaré 20 interrogantes que son las que conforman la segunda prueba. Y son 20, ahorita Carlos, y les decía que son 20 porque el valor de esta segunda prueba es de 40 puntos. Carlos, por favor, díganos, lo escuchamos. Muy buena tarde, licenciado y compañeros. Solo una consulta, Lick. Yo no sé si soy yo el único, pero me parece que la presentación de la última clase, es decir, del 22 de marzo, que se trató sobre el matrimonio, esa presentación la enviaron a Classroom, Lick. Perdone la pregunta. Sí, todas se suben a Classroom y están una semana, es decir, permanecen hasta la semana venidera, pero sí se subió a Classroom. Ok, Lick, muchas gracias. Voy a verificar entonces, pero si es que dura una semana, estimo que ya no está entonces. No, no, bien, porque es la del 22, me dijo usted. Ah, la del 22. Es la del 22, Lick. Sí, no, la del 22 ya no está, lógicamente. La mantenemos ahí una semana. Miren, ¿usted no la tiene, Carlos? No, Lick, fíjese que no tuve la oportunidad de ver y obvio, pues de bajarla, ¿verdad? Claro, permítame un momentito. Muchísimas gracias, Lick. Fíjese que Carlos Alfredo no tiene el temario del día 22. ¿Cómo? Tenemos la del día 17 y la del 22. En Classroom. Ah, bueno. Entonces me informan que la del 17 y la del 22 todavía están en Classroom, Carlos. Entonces puede consultarla ahí. Muy agradecido, Lick. Voy a meterme a ver ese tema en Classroom. Por Gracias. favor. Floridalma, ¿usted nos quería decir algo también? Bueno, deduzco que no. Bien. No, perdón, no, solo poniéndole que ahí en el chat del grupo quedan lo que nos Quedan los, comparte Sonia. quedan Ajá, los temarios, es cierto. exacto, También ahí ese quedan es, en el, también ustedes los pueden Carlos, usted descargar el puede link. acceder ahí quedan en efecto. Muchas gracias, hoy le agradezco mucho. Muy bien. Muchas gracias. No, no tenga pena.
Entonces, les reitero, ustedes resuelven su cuestionario. Miren, aprovecho respetuosamente para puntualizarles algo. Fíjense que ha ocurrido, que yo lo he tomado como broma, pero porque no puede ser, ¿verdad? Que el día del examen, dos personas me han pedido la remisión de todos los temarios. El examen es en la tarde y la solicitud ocurre como a las 9 de la mañana. Eso sí no podemos atenderlo, ¿verdad? Si hay situaciones así como la que nos plantea Carlos, pues obviamente, si hubiera alguna circunstancia impeditiva que no posibilitó el acceso, lo remitimos. Pero el mismo día eh, no estaríamos en posibilidad ni en el deseo de andar remitiendo esa, esa documentación, porque suena como absurdo, ¿verdad? Que el mismo día, con horas de distancia para el examen, se formulen ese tipo de peticiones. Por lo demás, pues creo yo que están en Classroom y si no estuvieran, pues con la antelación suficiente podemos remitir, no todas, por supuesto, porque eso implica que no se ha accedido a clases en ninguna ocasión. Bien, les hago una reminiscencia de lo que hemos hablado en la última clase. Estuvimos hablando de los elementos del matrimonio y dijimos que en toda relación jurídica intervienen tres tipos de elementos. Los elementos subjetivos, que son las personas que participan en la relación jurídica. Ya sabemos que las personas somos los protagonistas de la norma jurídica, pero también hay objetos, entes que no tienen humanidad, que son aquellos que reciben el efecto del derecho. Y finalmente están los elementos formales, que son los requisitos que deben cumplirse para que una relación produzca los efectos requeridos. Recuerdo yo que hablamos a manera de ejemplo en la última ocasión de una compraventa. Yo compro una casa, la pago, el comprador y el vendedor son los elementos personales, la casa propiamente dicha es el elemento objetivo material y todos los requisitos que hay que llenar para hacer el traspaso de esa propiedad son los elementos formales. Tengo que ir con un notario, pagar el impuesto, llevarlo al registro de la propiedad. De igual forma ocurre con el matrimonio. Dijimos que hay elementos personales o subjetivos que son los contrayentes, los cónyuges y el funcionario que autoriza el matrimonio. Y eso fue lo que analizamos en la clase anterior. Señalamos que en la legislación guatemalteca, sin asumir ninguna actitud de proclividad por ninguna posición, solo puede encontrar el matrimonio un hombre y una mujer, porque así está legislado. Y señalé que si en el futuro mediato o inmediato se producen cambios, pues tendríamos que atender la ley, porque pues la ley está para cumplirla. Señalamos también que los cónyuges deben ser mayores de edad, y les traje a cuenta que hubo una época en la cual era posible que los menores de edad contrajeran matrimonio, pero eso ya no es posible a raíz de la emisión del decreto 13/2017, que lo imposibilitó, lo vedó, y eso con fundamento en tratados y convenciones internacionales, particularmente la Convención de los Derechos del Niño. Luego hablamos de los impedimentos matrimoniales, de los impedimentos absolutos o impedimentos dirimentes, que son los que están contenidos en el artículo 88 con la denominación de casos de insubsistencia, y los impedimentos impidientes que están incluidos en la regulación del artículo 89. Luego hablamos de los funcionarios que pueden autorizar el matrimonio, que son lógica y obviamente un notario, el alcalde o el concejal que hace sus veces, y un ministro de culto debidamente autorizado por el Ministerio de Gobernación. Hablamos de la nulidad y de la anulabilidad, señalando que la nulidad es un defecto, significado superlativo que impide que una relación jurídica produzca sus efectos. Yo le señalé que es como una enfermedad severa que incide en un embarazo y se produce el nacimiento,
pero el producto de ese embarazo nace muerto. Entonces, así ocurre con la nulidad, no produce ningún efecto. Y luego hablamos de la anulabilidad, que se refiere a un defecto de menor grado, pero que impone que para que produzca efectos negativos en la relación, es menester que haya una denuncia. Y les hablé del rapto, ¿verdad? Lo leímos en el código. Si una mujer es raptada y obligada a contraer matrimonio, al recuperar la libertad, debe presentar perdón, yo creo que Carlos, ¿tiene usted alguna otra interrogante? No, Lick, solo estaba agradeciendo a los compañeros, pero ya conseguí la presentación. Bah, qué gentiles son. Muchas Gracias. gracias para quienes se lo enviaron. Está bien, Carlos Alfredo. Pues les decía entonces que en el caso del rapto y del matrimonio derivado del mismo, entonces la raptada tiene que promover una acción dentro de los 60 días siguientes. Y si no lo promueve, no se produce ningún efecto. El matrimonio continúa vigente porque la subsanación se produce cuando no hay denuncia. De tal cuenta que ahora de lo que vamos a hablar son de los elementos objetivos. Y les presento a continuación el temario de esta tarde-noche, que es el siguiente. Y ya lo tienen ustedes a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Fíjense que hoy vamos a hablar de los elementos objetivos o materiales del matrimonio. Y dentro de los elementos objetivos o materiales del matrimonio está la incidencia económica del mismo. Ya señalamos que el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer con ánimo de permanencia sancionado por la ley para vivir juntos, procrear, alimentar, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Pero fíjense que el matrimonio, como lo señalamos en el numeral 1, al igual que toda actividad humana, debe tener un sustrato económico. Por ahí hay un refrán que dice, contigo pan y cebolla. Eso no es cierto. La verdad es que toda actividad o empresa humana necesita un sustrato económico, y el matrimonio mucho más, para cumplir esa trascendente y significada labor de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a los hijos y auxiliarse entre sí. Lógicamente se necesita un dispositivo económico que permita resolver las necesidades del matrimonio. Y precisamente, fíjense que el matrimonio está sujeto a la existencia de 3 regímenes económicos, que son los que aparecen en el numeral 2 y en los subnumerales 2.1, 2.2 y 2.3. Esos regímenes económicos que regulan el matrimonio son el de comunidad absoluta, que está regulado en el artículo 122, el de separación absoluta y el de comunidad de gananciales, que está regulado en el artículo 124. Fíjense que antes de explicar cada uno de los mismos, creo yo que es menester hablar de lo que son las capitulaciones matrimoniales. Y por eso les pido que leamos el artículo 117. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Sí, Muy bien. licenciado. El artículo 117 dice, las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio. En el momento en que vamos a contraer matrimonio, conversamos con nuestra pareja y determinamos
¿cómo va a subsistir el matrimonio? ¿Y cuál de estos tres regímenes, el de comunidad absoluta, el de separación absoluta o el de comunidad de gananciales, es el que vamos a elegir? Y lo hacemos constar en una escritura pública, ¿verdad? O en el acta de matrimonio. Entonces, fíjense, el primer paso sería otorgar las capitulaciones matrimoniales. ¿Y qué son las capitulaciones matrimoniales? Les pedí que leyéramos el artículo 117. Y en el artículo 117 se señala que son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio. Fíjense que como una situación lógica y propicia, lógicamente los cónyuges tienen que hablar de muchas cosas, pues de seguro que abordarán el tema de la ceremonia, del atuendo, de si es posible el viaje de bodas, pero lo más importante, lo fundamental, es establecer lo atañedero al régimen económico. ¿Y cómo se establece? A través de un pacto que celebran los contrayentes, como dice el artículo 116. Dice, el régimen económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contrayentes antes o en el acto de celebración del matrimonio. Lo lógico es que sea antes, ¿verdad? Pero a veces uno está tan entusiasmado, ¿verdad?, que es hasta en el acto del matrimonio en donde se dirime ese asunto. A veces hay más de regular, así ocurre, ¿verdad?, de continuo así ocurre, que hay más preocupación por aspectos un poco más frívolos, como les repito, el vestido de la novia, el vestido del novio, si van a hacer una fiesta, si van a hacer un viaje, que son aspectos tal vez trascendentes, pero lo más importante y medular es lo que yo les estoy señalando. Fíjense que el artículo 118 establece cuándo es obligatorio otorgar capitulaciones matrimoniales, y ahí se regulan 4 casos. Dice, son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los casos siguientes. Primero, cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a 2,000 quetzales. Segundo, si alguno de los contrayentes ejerce profesión, arte u oficio que le produzca renta o emolumento que exceda de 200 quetzales. Tercero, si alguno de ellos tuviera en administración bienes de menores o incapacitados que estén bajo su patria potestad, tutela o guarda. Y cuarto, si la mujer fuere guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado. Entonces, repito, los contrayentes conversan, ¿verdad?, y determinan cuál de estos regímenes que les he mencionado, el de comunidad absoluta, el de separación absoluta o el de comunidad de gananciales, van a asumir y celebran un pacto. Ese pacto se llama capitulaciones matrimoniales. ¿Quiénes tienen la obligación de celebrar capitulaciones matrimoniales? Pues las personas que estén en estos supuestos. Fíjense que en el año 1963, cuando el Código Civil fue emitido, pues el dinero tenía otra perspectiva, ¿verdad?, otro valor en relación al dólar. Hubo una época en que el quetzal valía más que el dólar. Entonces estas cantidades ahora son relativamente menores, ¿verdad? Y de consecuente, casi todas las personas tienen que otorgar capitulaciones matrimoniales. Porque dice, cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a 2,000 quetzales. En aquella época, 2,000 quetzales era una cantidad extraordinaria. Bueno, hoy todavía lo es, pero el valor adquisitivo de la moneda es muy precario. Ganar 200 quetzales en aquella época era algo también relativamente fuera de lo común, ¿verdad? Y los otros supuestos, los otros dos, pues son si se tienen bienes de menores en administración o si el contrayente varón es extranjero o guatemalteco naturalizado. Entonces, se ponen de acuerdo, eligen el régimen
y se otorgan las capitulaciones. Eso está regulado en el artículo 119, que les pido que lo lean. Dice, artículo 119. Las capitulaciones matrimoniales deberán constar en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que haya de autorizar el matrimonio. El testimonio de la escritura o la certificación del acta se inscribirán en el registro civil una vez efectuado el matrimonio y también en el registro de la propiedad si se afectaren bienes inmuebles. Entonces, es necesario acudir ante un notario. Él redactará en escritura pública ese documento, o bien se hará constar en el acta cuando se autorice el matrimonio. Luego eso se inscribirá en el RENAP y en el registro de la propiedad, según sea el caso, ¿verdad? Entonces, estamos en que los contrayentes platican, convienen cuál de los tres regímenes van a adoptar, acuden ante el notario, o bien en el acto de celebración se hace constar en el acta. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos regímenes. Veamos primero el régimen de comunidad absoluta, que está regulado en el artículo 122. Leámoslo, por favor. Dice el artículo 122 lo siguiente: comunidad absoluta. En el régimen de comunidad absoluta, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Esto se resume en una frase que parece coloquial, pero se utiliza para describir el régimen de comunidad absoluta. Los cónyuges se dicen, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. El patrimonio de la esposa y el patrimonio del esposo se fusionan, se unen, se integran y forman un solo patrimonio. Es el patrimonio conyugal. Y si hubiera algún inconveniente, por ejemplo, si se produce la disolución del matrimonio, ese patrimonio se divide en partes iguales. Lo cierto del caso es que el fundamento de la comunidad absoluta es muy remoto y parte de una convicción que existió de carácter teológico, que el matrimonio era indisoluble y no se podía disolver bajo ningún punto de vista. Quienes se casaban estaban unidos ad perpetuum, ¿verdad? Lo que Dios une no lo puede separar el hombre, decía un paradigma religioso. Entonces se fundamentaba en el hecho de que si iba a ser una vinculación por siempre, pues entonces también la relación patrimonial tenía que ser por siempre. Y además algunos decían, pero ¿cómo no va a ser posible si el matrimonio nace del afecto, de la confianza extrema y de la intervinculación plena? Lo cual es cierto, pero los seres humanos somos falentes, ¿verdad? Y en efecto, en algunas oportunidades surgen inconvenientes y problemas que posibilitan la disolución del matrimonio. En ese caso, esos dos patrimonios que se unieron para integrar uno solo se vuelven a dividir y el 50% le corresponderá a la esposa y el 50% le corresponderá al esposo. Fíjense que el otro régimen es el de separación absoluta, que es todo lo opuesto a la comunidad absoluta. Está regulado en el artículo 123, que vamos a leer en este momento. Dice el artículo 123 lo siguiente: separación absoluta. En el régimen de separación absoluta, cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de los mismos. Serán también propios de cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieran por servicios personales o en el ejercicio del comercio o industria. Este régimen es todo lo contrario al de comunidad absoluta. Yo les dije que de manera coloquial, en la comunidad absoluta,
los cónyuges se decían, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Aquí no. En el régimen de separación absoluta se dicen, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Puede haber una reunión afectiva y sentimental, pero cada quien mantiene la separación de sus bienes. Y como en todas las discusiones de la enciclopedia jurídica, fíjense que aquí hay un tercer régimen, que es el de comunidad de gananciales, que es una mezcla del régimen de comunidad absoluta y del régimen de separación absoluta. Lo vamos a leer y lo vamos a explicar porque la lectura pues, resulta a veces un poco confusa. Dice el artículo 124, que les pido que tengan a la vista, dice lo siguiente. Comunidad de gananciales. Mediante el régimen de comunidad de gananciales, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tengan al contraer matrimonio y de los que adquieren durante él por título gratuito o con el valor de unos y otros, pero harán suyos por mitad al disolverse el matrimonio, el patrimonio conyugal, los bienes siguientes. Primero, los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los respectivos bienes. Segundo, los que se compren o permuten con esos frutos, aunque se haga la adquisición a nombre de uno solo de los cónyuges, y los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Fíjense que la lectura de este artículo luce hasta confusa, ¿verdad? Hay que leerlos unas 2 o 3 veces para captar su sentido, pero si lo explicamos a través de un ejemplo, lo entenderemos mejor. Repito, el régimen de comunidad absoluta se propicia cuando los cónyuges integran sus patrimonios. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Se vuelve un solo patrimonio, que es el patrimonio conyugal, y si hay problemas y el matrimonio se disuelve, el patrimonio conyugal hay que dividirlo por mitad. Esa situación no se presenta en el régimen de separación absoluta porque cada quien mantiene separados sus bienes. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Pero el régimen de comunidad de gananciales es una mezcla de ambos, y les voy a poner un ejemplo. 2 personas se van a casar hoy dentro de unas horas, ¿verdad? A las 20 horas. Durante su etapa de solteros, cada quien adquirió bienes, cada quien tiene su casa, tiene su carro, tiene su cuenta bancaria. Y se casan hoy, a las 20 horas se celebra el matrimonio. Los bienes que tenían antes del matrimonio son de cada uno de los cónyuges. Son bienes personales, son bienes individuales. Y los que se hacen dentro del matrimonio, es decir, a partir de las 8 de la noche de hoy, esos son de los dos. Ese es el patrimonio conyugal. Todo el mundo opina, y yo en lo personal me adhiero a esa posición, que esta es, al parecer, la estructura más conveniente y más justa, ¿verdad? Porque cada quien mantiene la propiedad de los bienes que tenía antes de casarse, y los bienes que se adquieren dentro del matrimonio pertenecen a ambos, ¿verdad? Porque es producto del esfuerzo de ambos, ¿verdad? Si es que hay esfuerzo de ambos. Y repito, los bienes que se tienen con antelación, es decir, antes del matrimonio, seguirán siendo de cada uno. Pero fíjense que hay algunos detalles que yo deseo comentarles. Ya explicamos qué son las capitulaciones y cómo se hacen constar. Ahora vean el número 5. Hay una pregunta que dice, ¿pueden los cónyuges cambiar de régimen económico? Es decir, están en comunidad absoluta, pueden cambiarse a separación absoluta o a comunidad de gananciales. Vean el artículo 125. El artículo 125 dice alteración de las capitulaciones. Los cónyuges tienen derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones matrimoniales y adoptar otro régimen económico del patrimonio conyugal durante el matrimonio. La modificación de las capitulaciones matrimoniales
deberá hacerse por medio de escritura pública que se inscribirá en los registros respectivos. Entonces, en cualquier momento, los cónyuges pueden asumir un cambio en el régimen que ellos hayan asumido. Si están en el de comunidad absoluta, pueden cambiarse a separación absoluta o cambiarse a comunidades gananciales. Eso pueden hacerlo cumpliendo los requisitos que aquí se exigen. Fíjense que hay algo muy especial que es menester tener en cuenta, que es lo regulado en el artículo 127. En el artículo 127 dice, bienes propios de cada cónyuge. No obstante lo establecido en los artículos anteriores, son bienes propios de cada cónyuge los que se adquieran por herencia, donación u otro título gratuito, y las indemnizaciones por accidentes o seguros de vida, de daños personales o enfermedades deducidas las primas pagadas durante la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no obstante que estemos en comunidad absoluta o comunidad de gananciales, si uno de los cónyuges hereda de sus padres una casa, esa casa es solo de ese cónyuge. Si le pagan una indemnización o le hacen una donación a título gratuito, eso es solo del cónyuge. Fíjense que yo recuerdo un caso muy peculiar, ¿verdad? En donde dos jóvenes estaban contrayendo matrimonio y era evidente que el vínculo sentimental que los unía era muy intenso, estaban muy enamorados. Pero el papá, muy desconfiado, cuando vio que iban a asumir el régimen de comunidad absoluta, él les iba a dar una casa para que vivieran, ¿verdad? Entonces, se lo dio a través de una donación a su hija, porque la donación implicaba que esa casa era solo de la hija, porque todos los bienes que se adquieren a título gratuito por la herencia o por la donación son solo del cónyuge que le corresponde a quien se la hace. Además, si le pagan una indemnización por un accidente o por un seguro de vida, esos fondos son solo del cónyuge a quien le corresponde. Y fíjense que hay un detalle que había olvidado comentar, pero lo comento ahorita. Es del artículo 126. Dice régimen subsidiario. A falta de capitulaciones sobre los bienes, se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de comunidades gananciales. Eso ocurre mucho, o nos ha ocurrido a muchos, ¿no? Porque cuando nos casamos, pues no tenemos absolutamente nada, ¿verdad? Y es tal nuestro entusiasmo, o no nos lo han explicado, que uno no se pronuncia sobre el régimen que va a asumir. Entonces, el régimen que se aplica subsidiariamente cuando no hay pronunciamiento es el régimen de comunidades gananciales, que es el régimen más justo definitivamente. Fíjense que cómo termina la comunidad de bienes y cómo se liquida el patrimonio conyugal. Eso está en los artículos 139 y 140 que yo les pido que leamos. Dice el artículo 139, disolución de la comunidad de bienes, ¿verdad? La comunidad de bienes termina por disolución del matrimonio, ¿verdad? Divorcio, muerte o nulidad, ¿verdad? Por separación de bienes, es decir, cambiaron de régimen y asumieron de la comunidad absoluta el de la separación. Y tercero, por ser condenado en sentencia judicial firme alguno de los cónyuges por delito cometido en contra del otro, ¿verdad? Entonces, eso es lo atañedero al régimen económico del matrimonio, que lo sintetizo brevemente. Les dije que, al igual que en toda actividad humana, el aspecto económico es fundamental en el matrimonio. Y los contrayentes, al iniciarse el matrimonio, realizan unos pactos que se llaman capitulaciones matrimoniales, en donde determinan cuál de estos tres regímenes que aparecen en el número 2 va a regir en su matrimonio, que es el régimen de comunidad absoluta, el de separación absoluta o el de comunidades gananciales. El de comunidad absoluta se produce cuando los cónyuges integran sus patrimonios individuales y forman uno solo. Se quieren mucho, no se tienen desconfianza alguna y consideran que el matrimonio va a prevalecer durante toda la vida. Y lo unen, ¿verdad? Pero de repente hay problemas. Entonces, ese patrimonio conyugal que se conformó con la unión de los patrimonios individuales de los cónyuges, hay que dividirlo.
hay que dividirlo por mitad. Y luego tenemos el régimen de separación absoluta, que es lo opuesto. Cada quien mantiene la propiedad de sus bienes. Y el régimen de comunidades gananciales es una mezcla de ambos regímenes de los mencionados. Y en este caso, los cónyuges mantienen la propiedad de los bienes que tenían antes de casarse, pero los bienes que adquieren dentro del matrimonio le corresponden a los dos. Y si el matrimonio se disuelve, esos bienes se dividen por mitad. Fíjense que también debo comentarles lo que regula el artículo 128, y por favor léanlo. Dice: la separación absoluta de bienes no exime en ningún caso a los cónyuges de la obligación común de sostener los gastos del hogar, la alimentación y educación de los hijos. Es decir, dos personas se casan y asumen el régimen de separación absoluta. Entonces, cuando le dicen al esposo hay que pagar la luz y el agua y el cable y pagar el colegio de los niños y contribuir al gasto de la casa, él no podría decir no, porque nosotros nos casamos bajo el régimen de separación absoluta. No. Aunque estén sujetos al régimen de separación absoluta, deben contribuir al gasto y a la manutención del hogar. Ahora les hablo de los elementos formales del matrimonio. Esto es una temática más breve y sencilla. Los elementos formales son los requisitos, como se los expongo aquí, que deben observarse para la celebración del matrimonio. Prácticamente el matrimonio es un rito, ¿verdad? Fíjense que leamos a partir del artículo 92. En el artículo 92, como ya lo leímos en la clase anterior, se establece qué funcionarios pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio puede autorizarse por el alcalde municipal, el notario, o por un ministro que haya sido facultado por la autoridad administrativa correspondiente, ¿verdad? Como nosotros somos notarios y vamos a ser notarios, entonces leamos cómo debe proceder el notario. Veamos el artículo 93. Dice el artículo 93: las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente de la residencia de cualquiera de los contrayentes, quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos, legalmente identificados, declaración sobre los puntos siguientes que hará constar en acta: nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión u oficio, nacionalidad y origen, nombres de los padres y de los abuelos si lo supieren, ausencia de parentesco entre sí que impida el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo y régimen económico que adopten si no presentaren escritura de capitulaciones matrimoniales y manifestación expresa de que no están legalmente unidos en matrimonio. Bueno, van con el notario entonces, hablando de notarios, y el notario les requiere toda esta información que consta en el artículo 93. Él hace constar en el acto y luego procede como dice el artículo 98, que les ruego que leamos. Dice: señalamiento de día y hora, cerciorado el funcionario de la capacidad de los contrayentes y cumplidos en su caso los requisitos que exigen los artículos anteriores, señalará, si lo solicitan los contrayentes, día y hora para la celebración del matrimonio o procederá a su celebración inmediata. Es decir, el notario recibe toda esa información: nombres, estado civil, profesión, el nombre de los papás, el nombre de los abuelos, el régimen que van a adoptar si no se presenta la escritura de capitulaciones, etc. Y luego que tiene toda esa información, se fija el día y hora para la celebración del matrimonio. Eso casi no ocurre, sino se celebra de inmediato, ¿verdad? En el mismo momento, en el acta de matrimonio, se consignan estos datos y
se celebra el matrimonio de inmediato, pero podría ser, como dice el artículo 98, que los cónyuges otorguen, perdón, los contrayentes otorguen esa información y digan, miren, nos queremos casar en junio o en mayo o algo así, ¿verdad? Entonces, y luego viene la celebración, que está regulada en el artículo 99. Dice, léanlo por favor. Estando presentes los contrayentes, procederá el funcionario que debe autorizar el matrimonio a dar lectura a los artículos 78 y del 108 al 114, pero lo que ocurre es que el 114 ya tiene una particularidad, que es la siguiente, ¿verdad? Está derogado, ¿verdad? El 113 y el 114 están derogados. Entonces se lee de el 78, el 108 al 112. En algunos textos, como en el mío, todavía aparece el 114, pero el 113 y el 114 están derogados. Entonces se lee el 78 y del 108 al 102. Luego se recibirá de cada uno de los cónyuges su consentimiento expreso de tomarse respectivamente como marido y mujer, y enseguida los declara unidos de hecho. El acta deberá ser aceptada y firmada por los cónyuges y los testigos si los hubiere, poniendo su impresión digital los que no sepan hacerlo, además del funcionario autorizante. Fíjense que la liturgia del matrimonio es muy interesante, ¿verdad? Y se hace más interesante dependiendo de el funcionario que la autorice, ¿verdad? Hay unos notarios que autorizan el matrimonio de una manera muy especial y le agregan una introducción muy motivante y estimulante, ¿verdad? Porque el acto en sí es breve, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, solo se trata de leer el artículo 78 y del 108 al 112, como dice aquí. Antes se leía hasta el 114, pero ahora esos dos están derogados. Perdón. Pues fíjense que entonces el notario lee estos artículos y de inmediato perdónenme, pero lee los artículos y de inmediato le pregunta a los contrayentes si se toman como esposos. Le pregunta inicialmente a la contrayente mujer, mire, usted bien enterada de lo dispuesto en los preceptos que acabo de leer, ¿acepta usted como esposo al señor fulano y tal? Y ella dice, sí. Y luego le pregunta al caballero, caballero, usted bien enterado de lo dispuesto en los artículos a los que se les dio lectura, ¿acepta como esposa a la dama aquí presente? Entonces él dice que sí. Y luego el notario, en nombre del Estado de Guatemala, los declara unidos en matrimonio, ¿verdad? Entonces, eso es, les repito, muy, muy especial, muy, muy peculiar, ¿verdad? Yo les expongo que es hasta muy conmovedor a veces el acto del matrimonio, ¿verdad? Pero el acto del matrimonio implica unas obligaciones posteriores. Hay que dar avisos, que son los que se establecen en el artículo 100. Veamos, lo dice, constancia del acto. Una vez efectuado el matrimonio, el funcionario que lo autorice entregará inmediatamente constancia del acto a los contrayentes, razonará las cédulas de vecindad. Ahora ya no hay cédulas de vecindad, entonces solo les entrega la constancia del acto y demás documentos de identificación que se presenten. Lógicamente, el documento de identificación personal no se puede razonar. Fíjense que antes las cédulas, ustedes ya no las conocieron, o de repente sí, tenían algunas hojas en blanco y ahí se ponía una razón y el notario hacía constar que había autorizado el matrimonio. Ahora se entrega la constancia y hay que remitir un aviso. El aviso lo tienen que remitir los notarios o los ministros de culto que hayan autorizado el matrimonio. Es un aviso circunstanciado, consignando si se otorgaron capitulaciones matrimoniales, identificando el documento donde se haya otorgado. Esto está
en el artículo 102 del Código Civil, ¿verdad? Pero ahora hay un normativo expreso, que es el acuerdo del directorio 104-2015 del RENAP, ¿verdad? Porque ya cambió. Antes los matrimonios había que remitir los avisos al registro civil de las municipalidades. Pues ahora hay un registro civil en el RENAP, ¿verdad? Una dirección en donde se hacen constar estos extremos. Entonces, esto es lo relativo al matrimonio. Ya vimos los elementos personales, los elementos objetivos y los elementos formales. Solo permítanme una pregunta. ¿Usted cree que les podamos remitir su cuestionario de una vez? ¿O se lo mando? Vale. Muchas gracias. Sí, por la vía del grupo y por favor. Entonces, ya les dije, queridos compañeros y compañeras, que los tópicos que van a ser objeto de evaluación arrancan con la temática del domicilio, ¿verdad? Luego el domicilio viene la ausencia de muerte presunta, de la persona colectiva, luego la familia y luego el matrimonio, lo que hemos visto. No es un tema muy largo, pero sí hay varias preguntas. Entonces, por favor, yo les pido, se los pido de favor, con toda conciencia y dedicación, ya que tienen mucho tiempo, porque les repito, nuestro examen es el 21, resuelven el cuestionario les va a posibilitar estudiar, ¿verdad? Porque en la medida de que ustedes lo vayan resolviendo con su código, con el material que yo les he enviado, o el que quieran consultar, pero el material que yo les he enviado es suficiente, estoy seguro que ustedes van a obtener el mejor de los punteos y que cuando retornemos a clases, ustedes me estarán contando que ya ganaron su curso con zona, que eso espero y por lo que hago votos sinceros. Entonces, en este momento, Sonia me está haciendo el favor de remitírselos. Hay tiempo suficiente, ¿verdad? Claro que tal vez hay que descansar un poco, pero como van inmediatamente que se regrese de Semana Santa, empiezan los exámenes, empiezan el 18, creo yo. Entonces, hay que estudiar. De esta manera van a ir más directamente al grano y yo no creo que tengamos problema. De todas cuentas, en relación a las respuestas, vamos a estar el jueves nuevamente en clases. Vamos a ver los matrimonios excepcionales y la disolución del matrimonio, pero yo los voy a evaluar hasta este punto. Así es que el día de hoy no les voy a formular preguntas y... Licenciado. Sí, Amy, dígame, por favor. Buenas noches, licenciado. A mí me quedó una duda. Por favor, plantéemela. Voy a tratar de hacerla. ¿La disolución de la comunidad de bienes también se hace por medio de escritura pública, licenciado? Sí, se hace por escritura pública. El cambio de conformidad con el artículo 125 es por escritura pública. Dice, la modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá hacerse por medio de escritura pública que se inscribirá en los registros correspondientes. Y luego, la comunidad termina por disolución del matrimonio. Si el matrimonio se disuelve, no es escritura pública, ¿verdad? Sino que es una sentencia que, pero ya lo vamos a estudiar el próximo jueves, es una sentencia que profiere un órgano jurisdiccional. Por separación de bienes, ahí sí es una escritura pública porque lo están alterándolo. Eso es de conformidad con el artículo 125. Ahora, si condenan a una persona, también es una disposición de un órgano jurisdiccional. Así es, Jenny. Muchas gracias, licenciado. Vale, Amy, estamos a la orden, oye, siempre. Bueno, entonces me despedía de ustedes y les señalaba que vamos a proseguir el jueves, que yo también tengo mis dudas si hay actividad el jueves, porque algunos dicen, pero yo no estoy convencido, nadie le informa a uno que es la declaratoria de huelga. Pero si en efecto no lo es, o si no la suspenden, nosotros nos reunimos, así es que por favor estemos pendientes. Si no hubieran clases yo les avisaría, pero yo creo que sí van a haber. Así es que deseo que descansen y muchos éxitos en la clase subsiguiente.
Buenas noches, Lick, que descanse, gracias. Feliz Buenas noches, Lick. Feliz Feliz bendiciones. noche. Ustedes también. Licen- Muchas gracias. ¡Ay! Licenciado, ve.